Y bueno, como le decía, el metanol es un veneno, no es de Ok. consumo humano. Ujú. En cuestión de 2 horas, 3 horas, ya comienza a hacer daño a nivel de los órganos. Sí. Sin embargo, la literatura habla que es un promedio entre las 12 y 24 horas, por eso es que las primeras 24 horas son cruciales para atender al paciente. ¿Por qué? Porque mientras ingiere y tiene 2 horas, 3 horas, todavía no tiene manifestaciones, sino hasta 12, 24 horas después. Manifestaciones quiero decir yo que tenga síntomas. Eso no quiere decir que dentro de su organismo no esté pasando nada, no, a las 2 horas apenas lo ingiere, no hay que se absorbe rapidísimo. Y es donde el paciente comienza a sentir mucho dolor abdominal, la persona comienza a sentir mucho dolor abdominal y es curioso porque a diferencia de una intoxicación por etanol, que sería el alcohol, ese sí es de consumo, ¿verdad? Ujú. Entonces, y no estoy diciendo que vayan a consumir, sino que ese se ha considerado de consumo, que no hace por ese envenenamiento, digamos, en el momento. Pero entonces el metanol, a diferencia, comienza a sentirse como muy rápidamente con embriaguez. ¿Verdad? Lo que tal vez una persona que es un etilista crónico, que le tomarse tal vez, por decirle algo, cinco tragos, ¿verdad? Nota que con un alcohol adulterado, 1 o 2 tragos, ya está totalmente embriagado, o sea, está alcoholizado. Otra de los, digamos, los signos que nos hace sospechar es que cuando se ve la pupila, que es el puntito negro en el ojo, ¿verdad? Cuando tenemos una intoxicación por etanol, se vuelve chiquitito. En cambio, en el metanol, perdón, es ancha, se engruesa, se ve más ancha la bolita. Se dilatan como cuando uno está en la Exacto, se oscuridad. dilata. Ajá. Eso es como cuando uno le ponen las gotitas para dilatar la pupila, ¿verdad? Y que la pupila se hace grandísima, ¿verdad? Para poder ver el nervio óptico. Luego, otra característica es de que el paciente, a pesar de estar ingiriendo alcohol, no huele a licor. Entonces Ah, sospecha ok. que es una intoxicación por metanol, no huele. En cambio, el etanol sí, ¿verdad? El etanol se pone muy rojos, a diferencia, y el metanol no, ¿verdad? Lo que pasa es que por las características del paciente, si es un etilista crónico, Randall, el problema es que a veces tienen intoxicaciones mixtas, que es etanol, que han consumido tanto etanol Claro. como metanol. Entonces es ahí donde, digamos, uno quisiera como que esto que les estoy diciendo, o sea, como de libro, ¿verdad? Que se cumple y uno diga, check, 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 la lista de verificación, ¿verdad? Se cumpla, pero si hay intoxicación de ambos, es muy difícil porque se mezclan los síntomas. Pero lo que más hemos visto, los pacientes que hemos atendido en la institución, es dolor abdominal, mucho dolor abdominal, alteración de la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? De que la gente llega como perdida, ¿verdad? Que ya no sabe dónde está, desubicada totalmente. Visión borrosa, aunque hay literatura que dice que la visión borrosa se da hasta las 72 horas. Pues viera que es lo primero que nosotros hemos visto en las 3 alertas, donde el paciente viene con visión borrosa, pero total casi ciego, ¿verdad? Eh, Propia de la dilatación de la pupila. por supuesto, sí, porque es que hace daño a nivel cerebral y por ende ataca el nervio óptico. Esto es por el ácido fórmico, porque dentro del cuerpo el metanol va degradándose y hace formaldehído y hace ácido fórmico, que es lo que hace daño multisistémico, o sea, daño en los órganos, más que todo en el nervio óptico. Entonces, por eso es la visión borrosa y la ceguera. Ok, Doc, permítame detenerme ahí para ir entendiendo, digamos, en profundidad cada una de las cosas. La persona toma metanol. Uh-huh. Ok. Ese metanol que usted dijo, Randall, aunque uno no lo note, ya está haciendo cosas, digamos, y discúlpeme que sea tan específico, baja por el esófago, llega al estómago, ¿y qué pasa con el metanol? ¿Se absorbe por las paredes estomacales? Uh-huh. Ajá. Y el primer daño que genera es que se va al cerebro. Y se va al torrente sanguíneo, llega, Ajá. no, los 3 órganos que ataca de primero son cerebro, corazón, riñón. Ok. Y luego va a la parte del nervio óptico, pero es por la parte del cerebral, ¿verdad? Que Claro, va. pero entonces, digamos, el flujo sanguíneo, ¿verdad? Riega constantemente todos los órganos, pero particularmente tres, el cerebro, el corazón y los riñones. Por eso es que, Vitales, ajá, claro, por eso es que llega con tanta velocidad. así es. Discúlpeme ir por partes ahí. Llega al cerebro, ¿verdad? ¿Y qué hace en el cerebro, doctora?
comienza a hacer daño de los ganglios basales y ahí es donde comienza a haber toda una alteración a nivel celular, por ende, todo el sistema nervioso. Claro, ahí es donde entra el nervio óptico. Así es, así es. Ok, entonces, ¿ustedes han detectado? Fórmico al nervio óptico. Ok, ustedes han detectado que 2-3 horas después del consumo ya está la pupila dilatada y la visión. Nos llegan con visión borrosa, sí. Sin embargo, la literatura dice que hasta las 72 horas, ¿verdad? Pero viera que sí ha sido muy frecuente. Ok, en la práctica, aquí, a las 2, eso es lo que necesito confirmar, 2-3 horas de consumo, empiezan los problemas de vista. Ajá, y dolor abdominal, mucho. Y dolor abdominal. Pero dolor abdominal que ya no, o sea, que el paciente no aguanta, inclusive toma posición antiálgica, ¿verdad? Antidolor. Claro. Ellos ¿Y eso ese dolor por qué es? Comienza a haber una especie es que como hay fallo multisistémico, ¿verdad? Comienza a haber una especie de gastritis, imagínense que es un veneno que usted está ingiriendo, ¿verdad? Y es ese dolor abdominal que se siente de primera instancia porque se absorbió, como bien lo explicó usted, en la mucosa gástrica. Entonces comienza a hacer daño ahí, ¿verdad? Irritación. Que recordemos que esto se usa para diluyente, imagínate, claro. Es como quemante, ¿verdad? Sí, empieza a quemar las paredes del estómago, casi literalmente. A irritar totalmente, sí. ¿Y qué daño hace en el corazón, doctora? Y en el corazón lo que hace es alterar todo lo que son las resistencias periféricas en cuanto a la presión arterial, en cuanto a todo el balance electrolítico, ¿verdad? Todo tiene que ver con la parte sanguínea, más que todo, ¿verdad? Que hace una alteración recordemos que el corazón es como una bomba, ¿verdad? Que es la bomba que nos está llevando la sangre, por decirlo así, a todos los órganos. Entonces comienza a fallar esa bomba y entonces comienza a haber una alteración que se llama acidosis metabólica. Y eso se da a nivel de pulmón, se da a nivel de corazón, a nivel de riñón y comienza a dañar todo esto. Comienza el paciente a tener una frecuencia cardíaca altísima, nosotros le llamamos taquipnea, llegan. Viera qué curioso ahora que lo menciono, porque en varias ocasiones nos han llamado de que el paciente se le ha tomado también muestra para COVID, porque llegan con insuficiencia respiratoria. ¿Verdad? Pero eso tiene que ver por la acidosis metabólica que traen, que pueda tener también una taquipnea y que además hagan una especie de acidosis también respiratoria aunado, ¿verdad? Que esté concomitantemente ocurriendo. Pero es muy interesante porque algunos han llegado sin dolor abdominal, pero sí con vómitos y dificultad respiratoria, que se les ha tenido que tomar también muestra para ver si han tenido COVID o no. Sí, claro, el cuerpo es una máquina espectacular. Lo que hace es que siente que hay algo raro, ¿verdad? Igual el corazón y empieza a bombear más rápido para intentar limpiarlo, el cerebro intenta limpiarse, por eso es que se le sale por los ganglios el tema. ¿Perdón? El riñón es el que filtra, entonces es ahí donde, por eso la insuficiencia renal, porque lo que hace es filtrar para que toxinas no entren en nuestro cuerpo, pero ya entró, ¿verdad? Ya el veneno no da chance a que él filtre. Entonces hace daño tubular. Claro, y el daño en los riñones, ¿verdad? Doctora, entiendo, aquí le pregunto, provoca que entonces ya no podamos limpiar de toxinas ninguna otra sustancia, pero además tenemos un problema en el desecho de las sustancias. Así es. O sea, ya el riñón no lo puede filtrar, no puede hacer esa especie de filtro y el veneno hace estragos en todos los sistemas. Y recordemos que igualmente todo está conectado, ¿verdad? Nosotros tenemos todo un sistema multiorgánico que todos tienen su función, pero que todo es como un trabajo en equipo, llamo yo, ¿verdad? Claro. Como un equipo. ¿Verdad? Si uno está lesionado, el otro se va a ver recargado, si el otro sigue lesionado, se va a recargar el otro y así sucesivamente hasta que hace un fallo multiorgánico o fallo multisistémico que llamamos, y es ahí cuando la persona muere. Doctora, estamos claros en que los primeros síntomas, sean cual sea, de intoxicación por metanol, ocurren el mismo día del consumo. Por lo general, eso también tiene que ver con algunos factores de la persona. Por ejemplo, si es una persona muy delgada o que está con desnutrición, ¿verdad? O si ha venido consumiendo mucho licor y que en los últimos días no ha comido nada, se absorbe con mayor rapidez y hace, digamos, más daño. Una persona que en condiciones nutricionales no esté bien, hace más daño. En cuestión de minutos comienza a hacer estragos en el organismo. Doctora, ¿en cuánto tiempo acaba con la vida el metanol?
Imagínese que si no se trata en las primeras 24 horas, ¿verdad? Para dar tratamiento por lo menos de soporte, en menos de 24 horas el paciente puede morir. Es En menos de 24 horas. Sí, es rapidísimo. Por eso le pregunté lo de los síntomas, que si se presentaban al día siguiente, porque yo aspiro a que el programa de hoy también aprendamos mucha gente, y tal vez alguien consumió en las últimas horas, o alguien tiene un familiar que consumió en las últimas horas, que quiera ayudarle a que no tenga que consumir estas cosas y tenga miedo de que esté intoxicado por metanol. Si los síntomas no aparecen en las primeras 24 horas, no, prácticamente no es, porque de lo que hemos hablado, los síntomas son 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y la persona ya está desesperada por ir a un hospital. Pero bueno, eso depende, Randall, porque podría, por ejemplo, usted sabe que en grupo, cuando están tomando, y muchos de sus pacientes se han reportado que toman en grupo. Entonces, por ejemplo, ellos se comparten la pachita, por decirlo así. Entonces, si yo solo tomé un traguito, pero alguien vino y me trajo de otro y ese no estaba, con suficiente de metanol, ¿verdad? O que no estaba adulterado. Entonces yo sigo tomando este y se me olvidó este. Entonces puede ser que me pase solo con un leve dolor de cabeza, una leve gastritis, me siento medio mal, pero también contrarresta el haber consumido el otro por el etanol, porque usted sabe, el tratamiento para contrarrestar la intoxicación del metanol es el etanol. No sabía eso, pero ahorita llegamos. Pero no lo sabía, es un dato bastante particular. Entonces, puede ahí compensar, es que viera que son varios factores que pueden jugar un gran papel. Lo que pasa es que estos pacientes han llegado tan mal porque por lo general lo que están consumiendo realmente tiene metanol, está adulterado con metanol, ¿verdad? Y los resultados que hemos tenido por los exámenes de laboratorio han sido realmente con altos niveles de metanol en sangre. Pero entonces, digamos, podemos hablar de la generalidad. La generalidad es que los síntomas se den el primer día. Así es lo que hemos visto, o sea, en los primeros 24 horas. Por eso es que insistimos que ojalá algún familiar que tenga un hermano, un primo, cualquier familiar, que le diga, vea, si usted siente dolor abdominal, dígalo. O venga a buscarnos, o llame a alguien que lo busque, porque es que a veces ni siquiera les da tiempo de ir a un centro de salud, de ir a acudir por ayuda, claro. ¿Verdad? Yo recuerdo desafortunadamente en el 2019 varios pacientes, creo que fueron 2 o 3, habían muerto en la calle, ¿verdad? Porque no les dio chance a buscar ayuda. Entonces es importante, así en resumen, decir que antes de las 24 horas, si tienen dolor abdominal, si presentan alguna convulsión, visión borrosa, alteración de la conciencia, que se sientan desubicados o que algún familiar vea al familiar que llegó a la casa y comienza a sentirse como desubicado. ¿Por qué digo eso también? Porque recuerde que si tenemos un familiar llega a la casa y es etilista crónico, si uno lo ve así, cree que tal vez es parte de lo que sí, de lo de siempre. Está borracho. Exacto, de lo de siempre, porque viene embriagado, qué sé yo, ¿verdad? Pero que mejor estén atentos porque estamos ante una alerta, ¿verdad? Es mejor que si el paciente se siente mal, si la persona se siente mal y requiere de atención, que se lleve al servicio de urgencias y descartarlo. ¿Verdad? Claro. Y nosotros como caja estamos pues mandando este mensaje a toda la población, haciendo conciencia de que si esto se presenta, mejor acudir de inmediato a los servicios de salud para evitar la muerte. Doctora, pero tiene además un enorme componente social y se lo voy a decir, si es una persona a la calle seguramente no tendrá seguro, sí. ¿Verdad? Y eso pesa, digamos, eso pesa a la hora de que la familia decida si lo lleva o no, porque digamos, es un problema, es una enfermedad, el alcoholismo, que genera muchos problemas familiares. Entonces, cuando usted ve a alguien así, no es agradable, ¿verdad? Primero, no es agradable ver que un familiar esté borracho. Es probable que si usted cree que está embriagado, vaya y se encierre al cuarto de la otra persona, después dice, pero no tiene seguro, porque no tiene trabajo, porque está tomando. Yo entiendo ese problema social, pero aquí la indicación es agárrelo, no se preocupe que no te da seguro y lo lleva a urgencias. Exacto, porque estamos ante una alerta, no se puede pensar si tiene o no seguro, es una emergencia a la cual tiene que ser atendido y que nosotros hacemos el llamado de que los lleven de manera oportuna a los servicios de urgencia para ser atendidos, ¿verdad? Doctora, cuando un paciente llega y ustedes creen que está intoxicado por metanol,
¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo primero que se hace? Cuénteme ese recorrido, desde que una persona entra por la puerta de urgencias y ustedes dicen debe estar intoxicado. Bueno, nosotros tenemos todo un lineamiento con un algoritmo donde hay nosotros le llamamos definición de caso, que tiene que cumplir con ciertas características para que el personal que esté atendiendo directamente se le prenda, como dicen, el bombillo y diga, mira, este cumple con la definición de caso sospechoso por intoxicación metanol. Entonces, a partir de ahí, si hay una sospecha, inmediatamente se pasa inclusive a sala de shock, ¿verdad? Donde se le toma una vía para poder dar el tratamiento de manera oportuna. Además, no solamente la vía, sino también se le toman exámenes de laboratorio, ¿verdad? Todo lo que eso es la parte de bioquímica, pero fundamentalmente los gases arteriales. Los gases arteriales se toman para ver si hay una acidosis metabólica, que también es una de las situaciones que están relacionadas con intoxicación por metanol. Y además es una clasificación de la escala de Glasgow, que es de alteración de la conciencia. Entonces, si da menos de 15, ¿verdad? Menos de 12, perdón, de Glasgow, de la escala de Glasgow, entonces ya eso también cumple confirma la definición de caso para que nosotros estemos tratando al paciente como una intoxicación por metanol, una sospecha de intoxicación. Luego, en coordinación con el laboratorio de toxicología, se toma una muestra de sangre total, se hace coordinación con el laboratorio que es en la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores para el envío de la muestra, para detección del metanol, para poder confirmar si el paciente está intoxicado o no por metanol. ¿Verdad? Doctora, pero vamos a ver, es que a mí me parece muy interesante el trabajo que hacen ustedes, porque ustedes pueden ingresar a un paciente que sospechen que está intoxicado, ¿verdad? Alistarlo para tomarle la muestra, para confirmar que está intoxicado, al día siguiente decir, sí, está intoxicado, se murió de esto, sino que tienen que asumir en la práctica que está intoxicado por metanol. Claro, sí. O sea, nosotros no esperamos una muestra de laboratorio para poder actuar. No, se actúa, pero sí por protocolos tiene que tomarse la muestra para confirmar, porque como le digo, al final nosotros tenemos que realmente confirmar con evidencia, ¿verdad?, de que si es un caso realmente de intoxicación por metanol, para brindar esta información a los tomadores de decisiones para los planes de mejora o las estrategias a tomar, ¿verdad?